¿Cuántas mareas debe presenciar un alma antes de que la sal de viejas heridas deje de escocer con cada embate? Elena a menudo se lo preguntaba, mientras el olor a salitre y a café recién hecho se mezclaba en el Refugio das Letras, su librería café en aquel pueblo costero de Galicia, donde el Cantábrico rugía o susurraba según el humor del cielo. Aquella mañana de noviembre, el mar estaba embravecido, un eco perfecto de la tormenta que, sin saberlo, estaba a punto de desatarse en su ordenada vida. Elena, a sus 32 años, había construido aquel refugio con el tesón de quien conoce el naufragio. Su cabello castaño oscuro, recogido en una práctica coleta de la que siempre escapaban mechones rebeldes, enmarcaba un rostro de facciones serenas, aunque sus grandes ojos avellana a veces se velaban con una tristeza antigua, casi imperceptible, como la pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Recuerdo de una infancia donde la negligencia había dejado más marcas invisibles que visibles. Vestía con sencillez cuidada, colores neutros que parecían un intento de no destacar, de fundirse con la calma de sus estanterías repletas de historias ajenas, mucho más manejables que la propia. Su abuela Isabel, una mujer de 70 y tantos años, con la piel curtida por el sol y la retranca gallega a flor de piel, entró con el ímpetu de un viento nordés, dejando un cesto con pan recién horneado sobre el mostrador. «Bos días, nena. Omar anda revolto oxe. Mal presaxio». Elena sonrió levemente. «Bos días, aboa. Para ti todo es un presagio. A experiencia, filla, a experiencia. Non se chega a miña idades en aprender a ler os ventos». Isabel era su ancla, la mujer que la había criado cuando su madre, consumida por una pena silenciosa y una enfermedad implacable, se había marchitado como una flor sin agua. La causa de esa pena tenía nombre: Ricardo, el padre de Elena, el hombre que había desaparecido de sus vidas, llevándose los ahorros familiares y la inocencia de una adolescente que tuvo que madurar a la fuerza. Hacía casi 20 años de aquello, 20 años en los que Elena había aprendido a vivir con su ausencia, transformando el dolor en una coraza de autosuficiencia. La campanilla de la puerta tintineó de nuevo, pero esta vez no traía el aroma familiar del pan de su abuela. Un hombre encorvado, con la ropa gastada y una mirada huidiza que intentaba sin éxito transmitir lástima, se detuvo en el umbral. El aire pareció helarse. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una premonición más certera que las de su abuela. El hombre levantó la vista y sus ojos, acuosos y astutos, se encontraron con los de ella. «¿Elena? ¿Filla?» La palabra filla sonó extraña, casi obscena, en labios de aquel desconocido que, sin embargo, su memoria reconocía con una sacudida de terror y rabia. Era Ricardo, su padre, el fantasma que había jurado olvidar. Isabel, que se había girado al oír la voz, se quedó petrificada, el color abandonando su rostro. Ricardo avanzó unos pasos arrastrando los pies. «Necesito falar contigo, Elena. É urxente». La calma de O Refugio das Letras se hizo añicos. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, amenazando con tragarla hacia aquel pasado del que tanto le había costado escapar. La tormenta había llegado. El aire en la trastienda de la librería, donde Elena había llevado a Ricardo para evitar la curiosidad de los pocos clientes matutinos, estaba cargado de tensión. Isabel permanecía de pie junto a su nieta, una leona silenciosa lista para proteger a su cría. Ricardo, encogido en una silla desvencijada, comenzó su relato. Su voz, antes melosa y encantadora, ahora era un susurro quebrado, salpicado de toses secas. Habló de mala suerte, de negocios fallidos, de traiciones de antiguos socios. Habló de una enfermedad que lo consumía, de una cirrosis hepática en estado avanzado, producto, según él, de los disgustos y la mala vida que otros me hicieron llevar. Y entonces llegó la petición. Los médicos dicen que mi única esperanza es un trasplante de hígado. Y tú eres mi hija. Eres compatible. Elena lo miró, tratando de encontrar algún atisbo de arrepentimiento en aquel rostro marcado por el egoísmo. No lo halló, solo vio miedo, el miedo primario de quien se aferra a la vida a cualquier precio. Compatible, repitió Elena, la voz temblándole ligeramente. Después de 20 años sin saber de ti, sin una carta, sin una llamada, ¿apareces y me pides mi hígado? «Non tes vergoña, Ricardo?» intervino Isabel, su voz grave y llena de desprecio. «Despois de todo o que fixeches pasar a miña filla, a túa muller e a esta nena». Ricardo agachó la cabeza, adoptando una estudiada pose de contrición. «Sei que cometín erros, Isabel, moitos, pero estou morrendo, Elena. Por favor». Los días siguientes fueron un infierno para Elena.
La petición de Ricardo resonaba en su cabeza como un eco macabro. Revivía una y otra vez los recuerdos dolorosos. Su madre llorando en silencio noche tras noche. Ella misma, con apenas 15 años, buscando trabajos esporádicos para llevar algo de comida a casa mientras su madre se consumía. La vergüenza, la rabia, la sensación de abandono absoluto. ¿Cómo podía aquel hombre, el causante de tanto sufrimiento, atreverse a pedirle algo tan vital? Hablaba con Isabel durante horas. La abuela, inicialmente firme en su desprecio hacia Ricardo, comenzó a mostrar fisuras en su armadura. «É teu pai, Elena. Por moi canalla que fose, o sangue. Se está nas túas mans, sálvalo. ¿Y quién me salvó a mí, aboa? ¿Quién salvó a mamá?», replicaba Elena, con el corazón desgarrado. «Ninguén dixo que sexa xusto, filla. A vida poucas veces o é, pero vivir coa carga de non telo intentado». Ricardo, mientras tanto, no cejaba en su empeño. Se había instalado en una pensión miserable del puerto y cada día, con la excusa de tomar un café, aparecía por o refugio das letras. Su presencia era una sombra constante, una presión insidiosa. Apelaba a la memoria de su madre, a los pocos momentos felices que, según él, habían compartido. Elena sabía que eran mentiras, recuerdos distorsionados o inventados para manipularla, pero una parte de ella, la niña herida que aún vivía en su interior, vacilaba. Una noche, incapaz de dormir, Elena bajó a la playa. El mar, aquella noche calmo bajo una luna pálida, parecía susurrarle secretos ancestrales. Pensó en su madre, en su bondad infinita, en su incapacidad para el rencor. ¿Qué habría hecho ella? La respuesta le llegó con la misma claridad que la espuma de las olas rompiendo en la orilla. Su madre habría perdonado. Pero ella no era su madre. Y el perdón, si llegaba, no podía ser a costa de su propia vida, de su propia paz. Aún así, la duda persistía. ¿Podría vivir sabiendo que había dejado morir a su padre por despreciable que fuera? La idea de la sangre, del vínculo biológico, pesaba como una losa. Decidió someterse a las pruebas de compatibilidad, solo para saber, para tener todas las cartas sobre la mesa. Se lo comunicó a Ricardo con frialdad, sin mirarle a los ojos. Él intentó abrazarla, pero Elena lo esquivó. «No te equivoques», le dijo. «Esto no cambia nada entre nosotros». Las pruebas confirmaron lo que Ricardo ya sabía o intuía. Eran compatibles. La noticia cayó sobre Elena como una sentencia. Ahora la decisión era real, tangible. Donar una parte de su hígado. Un sacrificio enorme, con riesgos, con una recuperación dolorosa. Por el hombre que le había arruinado la infancia y había contribuido a la muerte de su madre. Isabel la observaba con una mezcla de orgullo y angustia. «Fagas o que fagas, nena, estarei ao teu carón. Pero pensa ben, una cousa é a compaixón e outra deixar que te esmaguen». Elena pasó días en un limbo emocional. Su librería, antes su refugio, ahora se sentía como una jaula. Los libros parecían mirarla con reproche, sus historias de heroísmo y sacrificio magnificando su propio dilema. Finalmente, tomó una decisión. Lo haría. No por él, no por un inexistente amor filial. Lo haría por ella misma, por esa parte de su conciencia que le susurraba que, a pesar de todo, no podía darle la espalda a una vida que dependía de ella. Quizás también como una forma retorcida de cerrar un ciclo, de pagar una deuda kármica para poder por fin ser libre. La operación fue programada. Ricardo ingresó en el hospital con una expresión de triunfo mal disimulada. Elena, en cambio, sentía vacía, como si estuviera caminando hacia su propio cadalso. Isabel no se separó de ella, sus manos fuertes y callosas transmitiéndole un consuelo silencioso. El quirófano, las luces frías, el olor a antiséptico, la anestesia haciendo efecto, oscuridad. Despertó en una habitación de hospital, con un dolor punzante en el costado y la garganta seca. Isabel estaba a su lado, acariciándole la frente. «Xa pasou, miña rula, xa pasou. Es moi valente». Ricardo estaba en otra habitación, recuperándose. La parte del hígado de Elena ya estaba en él, dándole una nueva oportunidad de vida. Durante los días siguientes, mientras Elena luchaba contra el dolor y la debilidad, Ricardo apenas preguntó por ella. Alguna enfermera le transmitía sus agradecimientos formales. Elena intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Había salvado una vida. Había cumplido con un deber que ni siquiera sabía que tenía. Pero la sensación de vacío persistía, acompañada de un resentimiento que, lejos de mitigarse, parecía haberse agudizado. Pasaron 2 meses. Elena se recuperaba lentamente. Había vuelto ao refugio das letras, aunque aún no podía trabajar a pleno rendimiento.
Isabel la ayudaba, y algunos amigos y clientes habituales se ofrecían a echar una mano, conmovidos por su generosidad, aunque pocos conocían la verdadera historia detrás de su enfermedad. Ricardo, con una salud visiblemente mejorada, comenzó a frecuentar la librería con más asiduidad. Su actitud había cambiado. Ya no era el hombre suplicante y enfermo. Ahora había un deje de arrogancia en su porte, una confianza renovada que a Elena le helaba la sangre. Una tarde, cuando la librería estaba vacía, Ricardo se sentó frente a ella, en la pequeña mesa donde Elena solía leer. «Filla», comenzó con un tono que pretendía ser paternal, «agora que teño esta segunda oportunidade, grazas a ti, claro. Pensei en montar un negocio, algo bo, rendible. Teño contactos, ideas». Elena lo miró con cautela. «E que teño eu que ver con iso?» Ricardo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pois que necesito capital inicial. E ti tes esta librería, un local xeitoso, ben situado. Poderías vendela, ou hipotecala. Sería un investimento, claro, para o noso futuro». Elena sintió que la rabia contenida durante tanto tiempo comenzaba a hervir. O noso futuro. De que futuro falas? O noso, filla. Somos familia. Debes axudarme. Debesmo. Deiche a vida e agora ti dechesma a min. Estamos en paz, non? La palabra paz resonó en la cabeza de Elena como una burla. Aquel hombre no había entendido nada. O peor aún, lo había entendido todo y simplemente no le importaba. Su sacrificio no había sido más que un trámite para él, una forma de conseguir lo que quería. Estaba a punto de estallar, de gritarle todo el veneno que llevaba dentro, cuando la puerta de la trastienda se abrió e Isabel apareció, con una expresión sombría que Elena pocas veces le había visto. Llevaba en la mano un sobre amarillento y ajado. «Ricardo», dijo Isabel, su voz sorprendentemente firme y fría, «creo que hay algo que debes saber, algo que Elena también debería saber». Se acercó a la mesa y dejó el sobre frente a Ricardo. Él lo miró con desconfianza. «¿Qué é isto, Isabel? Non te metas onde non te chaman». «Oh, creo que si me chaman, sí», replicó Isabel, sus ojos brillando con una luz peligrosa. «Isto é unha carta. Unha das moitas que a miña filla, a túa muller, escribiu antes de morrer. Esta, en concreto, escribiuna despois da última vez que ti a honraches coa túa visita, xusto antes de desaparecer para sempre». Ricardo palideció ligeramente. Elena miraba a su abuela, confundida y expectante. Isabel continuó, dirigiéndose ahora a Elena, pero sin dejar de mirar a Ricardo con dureza. «A túa nai nunca cho contou todo, nena, para protexerte. Pero eu guardei isto. Pensaba que nunca sería necesario, pero vexo que hai xente que non aprende, que non cambia». Abrió el sobre y sacó una hoja de papel doblada. Su mano temblaba ligeramente al desdoblarla. «A túa nai, Ricardo, non morreu só de pena e enfermidade. Morreu tamén porque ti, na túa última visita, non só lle roubaches os poucos cartos que quedaban, senón que lle dixeches algo. Algo tan cruel, tan desalmado, que lle rompeu o último fío de esperanza ao que se aferraba». Ricardo intentó interrumpir. «Iso son mentiras, Isabel. Bellas historias». «Cala», ordenó Isabel con una autoridad que lo silenció. «Nesta carta», dijo, levantando el papel, «a túa muller conta como lle dixeches que Elena, a túa propia filla, era un erro, unha carga que nunca quixeras, que oxalá non nacera. E que a enfermidade dela, da túa muller, era un alivio para ti, porque así serías libre antes». Elena ahogó un sollozo. El aire se le escapó de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. Miró a Ricardo, esperando una negación, una protesta. Pero él solo miraba el papel con los ojos desorbitados, el color completamente drenado de su rostro. «A túa nai perdoábate sempre, Ricardo», siguió Isabel, implacable. «Pero iso non yo perdou nunca. E eu tampouco. Ese día matáchela un pouco máis. E agora ves aquí, despois de que esta nena case se mata por darche un anaco do seu corpo a exixirlle máis? A falarlle de débedas? A única débeda aquí é a túa, e é tan grande que nin con 1000 vidas poderías pagala». El silencio que siguió fue denso, pesado como una losa de granito. Elena sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza o confusión. Eran lágrimas de una rabia fría y cristalina. La revelación de su abuela, aunque brutal, había sido como un bisturí que extirpaba la última célula de duda, la última hebra de una obligación filial tóxica. Se levantó lentamente. Su cuerpo aún resentía la operación, pero en su interior sentía una fuerza nueva, una determinación inquebrantable. Miró a Ricardo, que ahora parecía un muñeco desinflado, patético en su derrota. «Tiña razón, aboa», dijo Elena, su voz sorprendentemente calmada, pero con un filo de acero. «A única débeda aquí é a túa.
O anaco de fígado que che dei considera o pago final por terse desfeito de ti. O último acto dunha obriga que xa non sinto. Non che debo nada máis. Se acercó a la puerta de la librería y la abrió de par en par. El viento frío de la tarde entró, barriendo el ambiente viciado. Vaite, dijo, señalando hacia la calle. Vaite da miña librería, da miña vida. Non volvas nunca máis. A partir de hoxe, para min, estás morto. Máis morto do que estabas antes da operación. Ricardo la miró, una mezcla de incredulidad y pánico en sus ojos. Intentó balbucear algo, una excusa, una súplica. Pero Elena, son teu pai. Non, lo cortó Elena con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Ti fuches o home que me enxendrou. Nada máis. Meu pai morreu hai moito tempo, o día que decidiches que a túa liberdade valía máis que a túa familia. Agora, vaite. Ricardo, viendo la determinación inquebrantable en los ojos de su hija y la mirada pétrea de Isabel, que no se había movido de su lado, pareció encogerse aún más. Sin decir una palabra más, se levantó con dificultad y salió de la librería, arrastrando los pies, perdiéndose en el crepúsculo que comenzaba a teñir las calles del pueblo. Cuando la figura de Ricardo desapareció, Elena cerró la puerta. Se apoyó en ella, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban. Isabel la abrazó con fuerza. «Xa está, nena, xa acabou». Elena lloró entonces un llanto profundo, liberador. Lloró por la niña abandonada, por la madre perdida, por los años de dolor y resentimiento, pero también lloró de alivio. Por primera vez en mucho tiempo sentía que una carga inmensa se había desprendido de sus hombros. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron diferentes.